por tener pues una negociación con frentes y poder ir arreglando las cosas en ciertos departamentos que estar en esta negociación con el ELN, una guerrilla que al final pues no considera que se tenga que transar por nada, porque hay departamentos en donde el ELN, pues no nos digamos mentiras, vámonos al departamento Arauca, en donde ellos hacen y fungen como estado alterno en muchos de los municipios del país. Pero Camila, y en gran parte del territorio. Pero habría que ver, Camila, perdónenme un segundo, habría que ver en estas circunstancias actuales, en esta coyuntura, en esta crisis, ¿quién se le mide a seguir una negociación con el ELN con la condición de que siga secuestrando? Quiero saber quién lo va a hacer. Pero por otra parte, Camila, ese fondo multidonantes tiene un grave problema, que es la aspiración que tiene el ELN. Que se conforme el fondo multidonante, que ahí estén los recursos para sostener a todos los combatientes, a toda la guerrillerada. Ese fondo multidonante, Camila, ¿quiénes lo van a conformar? ¿Qué país, amigo de la negociación, que esté de acuerdo con toda la negociación, va a destinar recursos a un fondo en el cual está participando directamente una organización que está considerada como una organización terrorista? ¿Cómo se hace para que ese fondo tenga viabilidad? Vea usted la encrucijada tan grande que hay. Porque claro, obviamente que los jefes del ELN dicen, nosotros necesitamos sostenernos, necesitamos sostener a los guerrilleros, a los combatientes. ¿De dónde van a salir los recursos? De un fondo multidonantes. Y ese fondo multidonantes, ¿cómo va a lograr tener la legitimidad de aportar recursos cuando se estaba beneficiando a una organización que está considerada como un grupo terrorista? Eso pues, no va a ser fácil tampoco. Varias de las preguntas que tenemos sobre estas negociaciones con el ELN y si podrá salir a flote o no, ya que es un diálogo que ha estado más avanzado que nunca antes. El director académico de la Fundación Conflict Responses, Kyle Johnson, está con nosotros en la línea. Y yo creo que con él podemos tener este diálogo porque conoce el tema, conoce cómo han sido las negociaciones con el ELN y tal vez pueda ayudarnos a tener algún tipo de respuesta que muchos nos hacemos. Señor Johnson, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenido. No, muchas gracias, Camila, por la invitación. Pues como usted nos habrá escuchado, tenemos muchas preguntas y creo que no somos solo nosotros, sino aquellos que hacemos seguimiento a esas negociaciones entre el ELN y el gobierno nacional. En la crisis actual en la que se encuentra esa mesa, ¿usted sí cree que vaya a haber reunión el próximo 20 de mayo? En Caracas entiendo que se iban a reunir la mesa de negociación y que se va a poder seguir avanzando en este diálogo entre las partes, o realmente estamos a puertas de enterrar una intención de proceso de paz con esa guerrilla? No, pues yo creo que lo más probable es que se vuelvan a reunir. Quizás si no ocurre el 20 de mayo, que probablemente sí, pues en días después. Incluso en esta crisis se reunieron en Caracas hace poco, entonces la crisis no ha parado las reuniones, digamos. Yo creo que lo clave va a ser lo que ocurrió ayer, cuando el Frente Comuneros del Sur, que como ustedes han dicho es ese frente del ELN que ha anunciado su disposición de buscar un acuerdo de paz a nivel local en Nariño, ayer anunció que oficialmente ya no hace parte del ELN. Ellos rompen con el COSE, rompen con la Dirección Nacional y dicen que son un grupo armado aparte. Eso, en teoría, facilita la posibilidad de tener dos negociaciones al tiempo, pero facilita la posibilidad, no es una garantía. Entonces creo que tendrá que haber una reunión entre el gobierno y el ELN en algún momento en que discuten esa nueva realidad. El ELN también tendrá que tomar una decisión sobre esta nueva realidad que un poco rompe con su discurso de la crisis en la mesa. Porque tienen toda la razón en señalar que para el ELN, para el COSE, su delegación de negociación, no es legítimo que el gobierno negocie con dos unidades del mismo grupo. Pero ahora tenemos dos grupos. Claro. Ahora que tenemos dos grupos, eso puede, como digo, genera la posibilidad de tener dos negociaciones, pero no está dado ese escenario. Mire, las negociaciones con el ELN han sido, pues, históricamente muy difíciles por cuenta de las transformaciones que ellos solicitan, porque ellos además en medio de la negociación quieren ver palpadas las transformaciones que piden, carreteras, infraestructura, cambios realmente en la forma en que se administra el país.
Faltando solo 2 años para que se termine el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿sí se van a poder tener esas transformaciones que solicita el ELN para poder firmar un acuerdo de paz? El tiempo es un enemigo en estos momentos. ¿Se va a poder o no se va a poder? ¿Y están dispuestos ellos o no están dispuestos? Pues yo creo que ese es un problema de la negociación con el ELN y casi con todos los grupos armados de la paz total, independientemente de la crisis en la mesa con el ELN, la crisis actual. Porque es que todos los grupos armados en el país, el ELN incluido, ven la implementación del acuerdo de paz con las FARC, firmado en 2016, y dicen, oye, el gobierno o los gobiernos no han implementado esto, entonces ¿por qué debería confiar en firmar un acuerdo que luego, en teoría, se va a implementar? Por eso es tan importante que el gobierno de Petro avance más rápido y con más voluntad y todo con la implementación del acuerdo de 2016. Ahora, para contestar tu pregunta, yo creo que es supremamente difícil. Las transformaciones de por sí son de largo plazo. El acuerdo de paz con las FARC está pensado a 15 años y probablemente va a necesitar más de 15 años. Entonces, el tiempo en la negociación sí choca con la realidad de que es implementar transformaciones al fondo en estos territorios afectados por los conflictos armados. Sin embargo, no quiere decir que solamente tenemos que pensar en romper mesa o mantener mesa. Yo creo que la meta hoy en día, y tampoco sé si esto es viable con los 2 años que quedan, pero la meta hoy en día para esta negociación es llegar a un punto de donde no es reversible. Es decir, quieren llegar a un punto en que el próximo gobierno, de la línea política que sea, básicamente decida que es políticamente más rentable seguir con la negociación que romper con la mesa. Eso es como una nueva meta o posibilidad dentro de los 2 años, que es poco tiempo sin duda, que le queda a la negociación. ¿Van a lograrlo? También es difícil, pero por lo menos hay como 3 opciones, como irreversibilidad, romper con la mesa o seguir como si nada en un próximo gobierno. Claro, director Johnson, eso es lo que uno puede decir que quiere o que necesita el gobierno, pero la pregunta es si eso también quiere o necesita el ELN. Y mencionaba yo hace algún momento la importancia del 6º Congreso del ELN, en la que Antonio García buscaría pues fortalecerse como líder máximo, o de pronto está en juego precisamente eso, ¿no? Y se zanja esa diferencia entre él y Pablo Beltrán. ¿Qué sabe usted de ese Congreso, de lo que pueda pasar ahí en ese sentido? No, sin duda, eso es una pregunta válida. Yo creo que hay que rescatar algo del mandato del equipo negociador del ELN, y es que no tienen permiso, por lo menos desde las reuniones anteriores, de pararse de la mesa. Es decir, ellos no quieren ser los que rompen la mesa, y eso de hecho da cierto margen de maniobra para el gobierno y con los tiempos. Ahora, el 6º Congreso va a ser una reunión clave. Es importante tener en cuenta que esos congresos en el ELN se hacen cada 10 años. Este año se cumplen los 10 años del 5º Congreso, y sin duda va a haber discusiones claves, y es importante tener en cuenta que el ELN se mueve por votación y el COSE se mueve por consenso. Entonces, siempre se vota de nuevo quiénes son los miembros del COSE. Realmente nunca cambia. Yo creo que es poco probable que incluso con las diferencias que tengan, que la conformación del COSE cambie. Porque el ELN es una organización que se ha diseñado a propósito desde hace muchos años, desde décadas, de saber sobrevivir con diferencias internas. Entonces ahora sí hay mucha presión. Obviamente el rompimiento con el Frente Comuneros del Sur es una pista, una realidad que muchos conocemos en términos de los que estudiamos esta organización. Pero creo que el Congreso, no van a querer salir del Congreso realmente con una percepción pública de estar más divididos que antes. Pero señor Johnson, van a buscar cómo evitar eso. Y lo último, perdón, es el tema de los consensos.
Entonces, lo que puede cambiar frente a la paz es cómo el ELN, el mandato, su equipo negociador, cómo se aproxima a la negociación, pero no van a permitir que la paz rompa la organización, eso sí. Pero ¿qué estabilidad y qué seguridad a largo plazo le puede ofrecer el gobierno al ELN? Porque ya estamos cerca de cruzar la mitad del gobierno. Sería difícil despachar una negociación de esta envergadura en menos de 1 año y medio, y este es un gobierno que perdió, señor Johnson, las elecciones regionales y no hay garantía, o vamos a ver qué pasa en las elecciones presidenciales, pero puede estar complicado para el gobierno. Entonces, a la hora de negociar, pues el gobierno, ¿cómo le puede ofrecer estabilidad jurídica a ese acuerdo de paz que hoy en día está pues muy empantanado? Pues yo creo que más que estabilidad jurídica, ningún gobierno colombiano va a poder ofrecer mucha estabilidad política, y esa es la que importa. Porque en Colombia el límite de los tiempos presidenciales a 4 años es muy corto frente a las negociaciones de paz. Las negociaciones de paz, tanto en Colombia como en otras partes del mundo, es común que se pasen de 1 década. O sea, es común que pasen 5, 6, 7, 8 años negociando. Eso no es raro. Lo que sí tienen que intentar hacer es, uno, saltar de lo jurídico. Yo sé que hay personas en el gobierno que están pensando cómo generar una estabilidad política, jurídica a una negociación de paz bajo la Constitución, pero yo creo que eso no es viable. Entonces, es más la estabilidad política que importa. Y ahí están todos los desafíos que señalaban antes y que hemos venido hablando en términos de es irreversible políticamente la negociación, puede mostrar avances que ayuden a que una próxima administración presidencial, y usted señala muy bien que probablemente va a ser contraria a la línea ideológica de este gobierno, va a querer seguir con esa negociación y sentir que vale la pena. Yo creo que incluso el ELN preferiría negociar con un gobierno de derecha que uno de izquierda, y creo que lo están un poco confirmando en estos días. Entonces, de parte del ELN podría ser interesante, pero si no hay victorias, si no hay transformaciones así empezadas, si no hay nada claro que dé una base política fuerte a la negociación de aquí a agosto de 2026, va a ser difícil que siga el proceso. Sí, eso es muy interesante, ya lo comentábamos hace unos días. A las guerrillas siempre les ha parecido que es más fácil negociar con un gobierno de derecha que con uno de izquierda, que parece un contrasentido, pero bueno, no lo es. Mire, yo quiero preguntarle acerca del fondo multidonante, que es como el último argumento que da, o el más reciente argumento que da el ELN, o el que da justamente para volver al secuestro o a las retenciones económicas. El grupo de países acompañantes, que son España, Suecia, Suiza y Alemania, sacó un comunicado ayer en el que dice que no existe ninguna relación entre un nuevo fondo multidonante y la suspensión de las retenciones económicas. Pero claro, cuando se habló del fondo multidonante, se habló justamente en el marco de la exigencia que le hizo el propio gobierno y el país entero al ELN para que liberara a los secuestrados como condición para que la mesa pudiera seguir. Entonces es muy difícil no hacer esa relación en que el fondo multidonante va a servir es para pagarles para no secuestrar. ¿En qué, cómo se puede solucionar la dificultad de que los países no vayan a decir, listo, les estamos pagando por no secuestrar, sino que es un fondo multidonante para otra cosa? No, yo creo que de hecho eso es, en términos que sea para el proceso en sí, yo creo que eso es, no es tan difícil. En parte por las restricciones legales que tienen algunos de esos países en términos de financiación para procesos de paz, porque la Unión Europea tiene un listado de organizaciones terroristas de esos países también y no pueden financiarlos, así de sencillo. Entonces tiene que sí o sí legalmente, para que pueda existir, ser para el proceso. Entonces yo sé que la relación parece como muy estrecha ahí, pero realmente por razones legales tiene que ser para el proceso, y han mencionado como para la participación, el proceso de participación, movimiento de su gente, las reuniones, etcétera. Hay mucho en que se puede gastar que nada que ver con el ELN. Y yo creo que hay otro tema por tener en cuenta. El ELN, cuando dice que si no puede hacer sus retenciones económicas, como ellos las llaman, entonces financieramente no tienen cómo vivir, eso no es cierto.
el secuestro para el ELN no representa muchos ingresos. Lo que sí es clave es en términos de ellos usan el secuestro con cierta frecuencia, no siempre, pero con cierta frecuencia cuando la gente no paga su extorsión. Pero realmente en términos económicos el secuestro no es muy importante para el ELN. Tienen unas economías de guerras impresionantes en lugares como Arauca, sur de Bolívar, incluso el propio Nariño, Caratumbo, en que el secuestro no juega un papel central para absolutamente nada. Es más un tema de, digamos, honor, un tema de no querer aceptar desde parte del ELN imposiciones en la mesa. Y pues acordemos que el ELN, el problema del secuestro ha sido un problema desde hace 30 años en todos los intentos de negociación que han intentado hacer. Pero en términos económicos, hay que un poco recordar que el ELN no está, digamos, cuando dice que el secuestro es central para sus finanzas, pues eso no es cierto. Pues director Kyle Johnson, director académico de la Fundación Conflict Responses, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver qué sucede y cómo avanza esta negociación con el ELN y si esa reunión del 20 de mayo finalmente se da y cómo logran salir de esta crisis que hoy se está presentando entre las partes. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. No, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial. Esta es una de las noticias que, en medio de todo lo que pasa con los escándalos de corrupción, las declaraciones del presidente Gustavo Petro en la noche ayer, en donde nos mencionan estos temas, pues hacen que no los analicemos tanto, a pesar de ser muy importantes para la realidad nacional y sobre todo para la realidad de los territorios más afectados por el conflicto en Colombia. Vamos a hacer una pausa muy corta, pero ya regresamos porque tenemos noticias precisamente de los escándalos de corrupción de la Corte Suprema de Justicia, que llama a miembros del gobierno y del Congreso precisamente para poder tener más información de qué fue lo que pasó con los carrotanques en La Guajira.